Primero, validaciones en formularios basados en plantilla, después vamos a hacer validaciones en formularios reactivos. Entonces, primero, validaciones en formularios basados en plantilla. Ya esto lo hemos visto en el anterior, igual, a ver, vamos a hacer un formulario básico. Lo que les decía en la anterior clase es que todo esto generalmente se hace en el HTML, en los formularios basados en plantilla. Entonces aquí voy a crear un form, incluso un form. A ver, vamos a hacer la prueba con tres inputs. Tres inputs y un botón que diga send, o en este caso submit, tipo submit, está bien, lo vamos a dejar así. Y aquí, como hemos avanzado, primero para utilizar formularios basados en plantilla tenemos que importar el módulo, eso no se olviden, force module. Force module, con esto ya tenemos acceso a los formularios basados en plantilla, el ng model, etcétera. Primero lo que hemos hecho el anterior, ¿no? Hemos enlazado solamente con el ng model cada una de estas cajas de texto. A ver, vamos a ir colocando aquí parrafos, esto que sea name, el otro que sea last name, y country lo voy a colocar puro texto. Country, este es last name y este que sea country. Country lo enlazo con el ng model, y aquí teníamos que agregar todo este formulario a través de una variable local, que en este caso lo podemos colocar form directamente, y que sea igual a ng, en este caso era ng submit si no me equivoco. La variable local, a ver qué nos dice aquí. ng-submit está bien. Aquí lo voy a colocar test, a ver si nos da error. Ah, es ng-form, ¿no? No es ng-submit, ng-form. Esta vez me olvido. ng-form, ahora sí está bien, ¿no? La variable local la puedo dejar en form. Está bien, no me da error. Entonces vamos a continuar con esto. Ya está corriendo de forma normal. Ahora esto va a funcionar normal con un clic, lo voy a enlazar el submit, etcétera, pero tenemos que adicionar validaciones. Las validaciones serían los errores que se muestran, ¿no? Según el tipo de, por ejemplo, en formularios basados en plantilla, las validaciones lo colocamos, casi todo lo hacemos en el HTML, les decía. Entonces, un tipo, o la primera validación clásica se puede decir que es el required. El required, después puede haber otros tipos de validaciones de mínimo, de máximo, etcétera, en caso que quieran que una cadena, un campo se escriba con campos mínimos de 10 caracteres, etcétera. Se puede hacer esas cosas. Primero con el required para este input, para el primer input vamos a validar. Entonces lo que les decía, se hace casi todo en el HTML en este caso. Para agarrar este campo ahora, este ngModel está agarrando, pero está agarrando todo este campo para el ngForm, ¿no? Pero nosotros tenemos que agarrar este campo entero para mostrar lo que nosotros queremos, los errores que nosotros queremos en base a lo que definamos aquí, required, máximo, mínimo, etcétera, pero aquí no estamos agarrando aún. Entonces este campo tenemos que agarrarlo a través de una variable local. Entonces lo podemos colocar igual, name lo podemos colocar, y le decimos name, esta variable local name que sea igual a este ngModel, y esto lo encierro entre comillas. En este caso me está mostrando error, a ver, vamos a ver. No sé si es necesario definir aquí otro ngModel para que se pierda. A ver, aquí me está pidiendo que enlace a una variable sí o sí, ¿no? A ver, vamos a ir haciendo la prueba de esto. Voy a crearme aquí una variable name, una variable público que diga name, que sea de tipo string y que empiece en vacío, y lo voy a enlazar este ngModel con la comunicación en dos sentidos. ngModel, y le digo enlazar mi variable name, y este name, para que no choque con la variable del ts, lo voy a poner otra name. L lo puedo colocar de variable local, para distinguirlo, y ahora sí no me da error, ¿no? Pero este ngModel lo estoy enlazando a esta variable local para agarrar todos los errores que tiene. Aquí me está pidiendo el name más del campo. Recuerden que en formularios basados en plantilla nos pide el name para cuando se le envía el ngForm a través de la variable local, lo agarra a través de ese name. Y esto es propio de HTML. Esto lo hemos visto en la anterior clase. Name, y este que sea igual a name lo voy a colocar. Vamos a ver si sigue apareciendo error. Lo veremos esta parte. Entonces voy a imprimir, veremos qué errores nos da aquí. Voy a imprimir con un div y voy a imprimir esta variable local name L que hemos puesto aquí. Name L. Y dentro de este name L tiene que agarrar todos los errores de esta caja de texto. Todo lo que esta caja de texto tiene, no sé si es válido, si es inválido. Y hay un array de errores que se llama error, no sé si me va a sugerir aquí, me sugiere. Y quiero ver qué array de errores o qué JSON de errores me va a devolver. En este caso, el pipe
en este caso nos sirve este pipe JSON, ¿no? Para verlo de forma rápida. Como es un objeto, aquí nos dice required is true. Y aquí, como podemos ver, aquí ya está agarrando la primera validación. Si lo refresco y lo dejo así, me está diciendo qué errores tiene esta caja de texto que estoy agarrando con esta variable local name L, ¿no? Me dice el error required o las restricciones required que sea de forma obligatoria este campo. Me dice que está en true, entonces ese error hay que mostrar, me está diciendo. Y cuando yo escriba, ese required ya no existe, entonces ese JSON de errores ya es nulo, ¿no? En este caso, porque hay solamente una definición de error. Cuando tengan máximo, mínimo, etcétera, va a aparecer un JSON de requerido, de máximo, de mínimo, etcétera, y les va a aparecer en este caso, en este array o en este JSON de errores, se puede decir. Y según eso, como pueden ver, va cambiando automáticamente, ¿no? Si lo borro, va a aparecer de nuevo required true. Aquí lo voy a agrandar. Escribo, desaparece, ¿no? Si borro, aparece de nuevo. Entonces, es de forma automática y eso Angular lo está manejando de forma automática, ¿no? Los errores a través de ese ng-model que hemos enlazado. Ahora esto no me gusta mucho enlazarlo de esta forma. Quería directamente agarrar y enlazarlo a esta variable local directamente a los errores sin crear 10 variables name o last name, etcétera. Pero primero vayamos a hacer la prueba con este campo. Entonces ya tenemos la primera validación. Ahora, ¿qué sería lo correcto aquí? Si refresco esto de entrada ya me está diciendo que existe un error. A ver, vamos a colocar esto. Esto se hace de esta forma. Lo voy a colocar aquí. Lo puedo colocar en span. Puedo decir span y le puedo decir que en este span muestre, le digo, cuando no escribe al usuario en este campo name, le digo name es requerido, ¿no? Es required, punto. Y este error, ¿cuándo se va a mostrar? Se va a mostrar a través de un ngIf y se va a mostrar cuando este name.errors exactamente exista el punto required, ¿no? El error required que vemos aquí. Y este puede ser incluso nulo, lo podemos dejar con un signo de interrogación. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Name L, error required. Este debe acceder como si fuera una raya. A ver, vamos a ver eso. A ver, voy a tratar de deshabilitar las reglas de TypeScript, ¿no? De estrictos a force voy a colocar. Veamos si nos sigue corrigiendo ese error. Ya, ahora ya está mejor. Entonces la forma correcta de mostrar se puede decir que es esto. A ver, así, ¿no? Nuestra primera validación se puede decir. Pero lo malo es que nos está mostrando de entrada nombres requeridos. Nos tendría que mostrar esto cuando demos clic a la caja de textos. Recién tendría que mostrar este error. Entonces eso más tenemos que controlar. Pero estamos yendo por buen camino. Le decimos dentro de esta variable local name, dentro de los errores existe required. Entonces mostrame este campo de texto, ¿no? Y para los otros errores sería lo mismo aquí. Incluso esto se puede volver un componente porque son en cada campo que nosotros queremos hacer validaciones podemos hacer un componente y podemos mandarle los tipos de validaciones que queremos. Se puede hacer cosas interesantes, ¿no? Con componentes para reutilizar código y no estar haciendo esto para estos dos que quedan. Entonces ahora tenemos que controlar este clic. Les decía primero no tiene que aparecer de entrada esto. Cuando damos clic en la caja de textos recién tiene que aparecer. Entonces ¿cómo controlamos eso? Con las clases que les mencionaba la anterior clase de formularios, que hay unas clases que Angular lo coloca, ¿no? El ngTouch, en la unTouch, el dirty, el otro valid, invalid, etcétera, ¿no? Entonces vamos a jugar con esas clases igual para que podamos hacer esta validación de formularios de forma correcta. Entonces va a ser un ngIf igual. Un ngIf le digo esta variable local name L punto. Aquí ya tengo acceso a todas las clases. Si existe el touch, invalid, valid, dirty, etcétera. Ya tengo acceso. Entonces, ¿qué le puedo decir aquí? Le puedo decir primero si es inválido, el campo es inválido. Y después que entre si name L punto puede ser primero touch, touched en pasado, ¿no? Que ya hayan tocado la caja de texto o en este caso un o condicional sería esto o name L.dirty que sería el dirty sería cuando han escrito algo en la caja de texto y lo han borrado, ¿no? O han hecho un cambio. Entonces tal vez han escrito algo y ya es válido, pero después han borrado todo y ya hay que mostrar de nuevo, ¿no? Entonces el dirty es cuando hay un nuevo cambio en la caja de texto, se puede decir. Entonces esto vamos a mostrar una vez que primero el formulario es inválido
y pasa una de estas dos cosas, ¿no? Si han escrito y han vuelto a escribir o han tocado la caja de texto, se puede decir. Después de 100 mostramos el error que pertenece. Ahora vamos a refrescar. Y como pueden ver, de entrada no estamos mostrando nada aquí, ¿no? Ahora sí está bien. Le doy clic, salgo de la caja de texto y recién me muestra el error. Esa sería la forma correcta de validar un formulario en Angular. Entonces, en este caso no tiene que validar de entrada. Le digo, doy clic, digamos, escribo algo, quiero salir de nuevo. Ahí ya recién me muestra, ¿no? El error. Tienes que escribir el nombre requerido de forma obligatoria, etcétera. Y si lo escribo totalmente como corresponde, ya desaparece el error. Entonces, eso sería uno. La primera validación que podemos poner para ese campo. Y a ver, podemos aumentar otro. Aquí podemos aumentar un mínimo. Min length se llama. Min length, le decimos aquí directo. Es igual, puede ser dinámico. Pueden encerrarlo esto entre corchetes y pueden colocarlo una variable dinámica en base a una variable. En este caso, el nombre mínimo que tenga cuatro letras, voy a decir. Ya tendrá que aparecer ese min length como error. A ver, vamos a imprimir de nuevo esto, de nuevo, lo mismo. Sería name l.errors y voy a utilizar ese pipe del JSON para ver este min length 4, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Aquí al escribir ya me aparece, ¿no? Al escribir una A ya me pide el requerido length 4, ¿no? Actual length 1 y sería este min length. Entonces cuando aparece este error min length ya le puedo decir tienes que escribir 4 letras como mínimo, ¿no? Para el nombre. Entonces este error nos voy a agarrar aquí. Sería min length se escribe, ¿no? Se escribe de esta forma min length. Entonces va a ir dentro de este div general que he creado para el touch, para el dirty, para el invalid, etcétera, para ya no estar escribiendo de nuevo lo mismo. Pero en este caso voy a agarrar el error de min length y cuando exista eso lo voy a decir tamaño mínimo, min length sería th 4, creo que se escribe así, 4 characters. Entonces ahí vamos a ver ahora la validación de min length. Y en este caso no está entrando nada por ahora. Escribo la letra A, ya me escribe el min length, me está haciendo validar, ¿no? Es required, ya no me hace valer. Si borro el required ya me parece que es requerido, pero si escribo ya el tamaño mínimo es de 4. Si sobrepaso los 4 ya es válido y ya tiene mínimo tamaño, entonces ya es válido o totalmente la caja de textos puede decir. A ver, esta sería la primera validación. Y para los otros campos sería lo mismo en sí. Si ustedes tienen aquí last name e incluso este country, va a ser lo mismo. Hay que enlazar a una variable local, el ngModel, después con ese ngModel le agarramos invalid, sus clases propias de esa caja de texto, invalid, touched, dirty, untouched, incluso pueden agarrar cuando no han tocado la caja de texto, pueden colocar algún mensaje y después agarrar ese JSON de errores que nosotros obtenemos a partir de la definición de este min length o required, ¿no? El más clásico es required. Ahora lo malo de esto es que, a ver, me está apareciendo este error. A ver, a ver. Esto lo voy a borrar igual. Ya creo que era de los segundos campos, ¿no? Ya veremos eso. Voy a revertir esto. Teníamos hasta esta parte. Tal vez estos dos están haciendo fallar. A ver, vamos a comentarlo esto. Sí, los últimos dos estaban haciendo fallar, ¿no? Y creo que no estoy seguro, pero a ver, vamos a colocar aquí un name. Tal vez les falta el name de aquí, que a través de ese name va a agarrar el ngForm en la variable local. Aquí le voy a colocar last name. Last name y el otro que se llame country. Country y veamos si tenemos errores. Sí, eso era, ¿no? Esto hemos puesto en la anterior clase, hemos puesto un name, aunque lo hemos enlazado de esta forma sencilla, pero este name es el que agarra el formulario basado en plantilla, ¿no? En este caso el ngForm. En este caso ahora quiero sacarlo porque no quiero crear tres variables. A ver, vamos a ver eso. Name igual a name, ngModel para enlazarlo. A ver, vamos a ver si es suficiente. Sí, ahora está bien. Porque no quiero esta variable, ¿no? Public name string. No quiero crear 3 o 4 o 10. Solamente quiero agarrar uno entero a través del clic y enviarle en el botón, ¿no? Este formulario o variable local que hemos creado. Y hemos hecho la primera clase, ¿no? Sería hacer una función e enviarlo nada más. Pero ahora estamos viendo específicamente validaciones. Entonces estos dos campos son la forma normal que hemos hecho la primera clase de formularios
hay que colocar sí o sí un name y el ng model, y esto sería la validación. El ng model igual lo colocamos, pero después asignamos ese ng model igual a una variable local para que lo haga, pero es necesario definir el ng model de forma independiente, se puede decir, para que lo tome en cuenta este ng form. Esto ya sería netamente para agarrar para validaciones, ¿no? Esta variable local para validación estamos agarrando. Y esto sería para el ng form. Entonces lo podemos resumir de esa forma, lo podemos resumir. Entonces, a ver, vamos a probar una vez más. Escribo, me dice mínimo caracteres, lo hago validar, borro todo, nombre requerido, escribo y ya está, ¿no? Entonces, a partir del primer touch ya me va a exigir que si es requerido, cuántos campos mínimos o cuántas letras mínimos, etcétera, ¿no? Validación en formularios de activos ahora. En los formularios de activos hemos hablado que se define todo desde el TS, ¿no? Como ya hemos hecho el lunes. Entonces, y también necesitamos el módulo para formularios o para utilizar formularios de activos, el Reactive Forms Module, creo que se llama, de Angular Forms. Aquí lo voy a importar automáticamente. Ya lo tengo y ahora sí puedo utilizar formularios de activos, ¿no? En este módulo que tiene el app component dentro. Y aquí hemos dicho igual dos cosas. Primero necesitamos definir una variable que sea de tipo form group y el otro que construye o inyectemos en el constructor lo que nos permita construir un grupo de controles de formulario, se puede decir. Entonces vamos a hacer esas dos cosas. Primero vamos a definir una variable form que sea de tipo form group. Form group, le voy a colocar punto y coma y aquí no está restringiendo por ahora. Después nos va a restringir esto cuando lo coloquemos en modo estricto en true. Lo voy a colocar con ese signo de admiración. Y lo que tenemos que inyectar en el constructor para construir este grupo de formulario, ¿no? El form builder. A ver, lo voy a colocar primero así. Lo voy a escribir for builder o builder. Y lo defino con minúscula, ¿no? La misma variable u otro nombre. Entonces, esas dos cosas. Y ahora en el constructor voy a definir mi formulario que voy a utilizar. Igual con tres campos voy a utilizar. Y entonces sería this.for, nuestra variable form group, va a ser igual a lo que va a retornar este creador de form builder, ¿no? El form builder.group. Aquí esto va a retornar un grupo de controles de form control, ¿no? Aquí vamos a definir el name, como hemos hecho en el primer ejemplo de formularios basados en plantilla. Name, last name y el otro era country. Entonces aquí el segundo sería last name y el tercero sería country. Entonces con esto ya tengo definido, a ver, aquí me falta una llave. Con esto ya tengo definido mi formulario reactivo desde el TS. Y ahora en el caso de formularios reactivos, les decía que las validaciones se manejan y ya no se manejan en el HTML, como en el otro caso, ¿no? En este caso todo hemos manejado en el HTML, pero en el caso de formularios activos es mucho más interesante porque podemos hacer variar incluso las validaciones mediante variables o mediante servicios y se maneja todos desde el TS. Entonces, ¿cómo es la sintaxis de esto? En el campo name yo le digo si quiero tener validaciones. Si no quiero tener nada de validaciones, le puedo dejar así. Pero si quiero tener validaciones dentro del array, en la primera posición va el valor de la caja de texto de este atributo name. Y como segundo parámetro va las validaciones. En este caso tenemos que importar validators, en este caso de Angular Forms. Y con esto tenemos las validaciones a cuales tenemos acceso. Tenemos máximo, mínimo, email. Email es interesante porque te pide sí o sí que coloques el arroba.com o el arroba, por ejemplo, en un campo. Y no existen este tipo de validaciones a nivel de HTML nativo o lo que sea, ¿no? Y con esto de email ya podemos validar un email para que coloque directamente una arroba, ¿no? Directamente. Es máximo, mínimo, incluso pattern, que sería expresiones regulares, darle una expresión regular para que acorde a eso haga la validación. Esto es igual interesante. El, Expresiones regulares, ¿no? Que sí le podemos pedir mayúsculas o pura minúsculas o que empiece con una minúscula y que finalice con una minúscula en una palabra. Puede haber buenas o interesantes validaciones con expresiones regulares. Después es required, que es clásico. E incluso aquí tenemos la opción de crear nuestros propios validadores en Angular. Nosotros creamos eso.
podemos hacerlo acorde a lo que nosotros queremos, ¿no? Si el name contiene la letra tantos, o si es La Paz, si es Cochabamba, etcétera, hacer una validación específicamente para eso. Entonces se tienen más cosas en caso de formularios reactivos, se puede decir. Lo primero sería el más clásico, es required. Con esto vamos a hacer la prueba. Le digo required y listo, ¿no? Esta sintaxis es en el caso que tengamos una sola validación. En caso que queramos máximo, mínimo y otros, tenemos que encerrar esto en una raya aquí dentro. Y aquí le podemos pasar de nuevo n, ¿no? Validators, voy a decir aquí mínimo, min length y mínimo. Tenemos aquí min length, le voy a decir. Creo que esto recibe parámetros. Si recibe un número, ¿no? Min length le digo 4. El nombre tiene que tener 4 caracteres mínimo. Y con esto ya tengo las validaciones en el campo name, se puede decir. En este caso con formularios activos. Estamos definiendo todo desde el TS. Para los otros lo voy a dejar así, vacío. Vamos a hacer la prueba primero con este. Entonces al campo name le estoy dando la validación requerido y la validación de mínimo, de tamaño mínimo, ¿no? De 4 en este caso. Ahora vamos a ir lo mismo, vamos a hacer lo mismo en el HTML que el primer ejemplo de formularios activos. Aquí lo voy a dividir, le voy a decir reactive forms. Enseguida igual os voy a dar tiempo para que hagan esto, ¿no? Está el ejemplo más sencillo primero, vamos a empezar a hacer. Entonces hasta aquí, formularios activos. Aquí lo voy a dividir el primero, que era formularios basados en plantilla, que era template driver forms. Y ahora para el segundo, definimos un formulario. Aquí adentro vamos a definir 3 campos igual para cada uno. Le digo input. El primero va a ser name. Y los otros 2 campos serían last name y country. Este sería last name y el último sería country. Entonces, en el caso de formularios activos, esto hemos avanzado el día lunes. Tenemos que enlazar primero nuestro grupo de formulario, que se llama en este caso form, ¿no? Un grupo de formulario que se llama form. Vamos a enlazar la formulario aquí con la directiva form group y le mando mi variable de tipo form group, ¿no? Que se llama form en este caso. Ya lo tengo enlazado. A ver, aquí debe estar chocando con esta otra variable. Aquí lo voy a cambiar form R, lo voy a colocar de formularios activo para distinguirlo. Y aquí le asigno eso, ¿no? Form R. Después aquí igual tengo que cambiar form R. Ya lo tengo corriendo. Ya en el caso de formularios activos, después a cada campo, a cual quiero enlazar un control de formulario, en este caso name, last name o country, lo tengo que hacer a través de la directiva, que en este caso ya no sería form group, sería form control name. Form control name. Y aquí le digo, a este le vas a asignar el name, ¿no? Que hemos definido dentro del grupo del formulario. Sería name. Y para los otros campos voy a hacer lo mismo. Para el segundo va a ser last name y para el último va a ser country. Para el segundo sería last name y el último sería country. Voy al TS, me fijo las variables, last name, country, está bien, estoy enlazando correctamente. Y ahora sí las validaciones. En el caso de formularios activos puede ser un poco más sencillo, incluso se puede hacer funciones para esto, para reducir código. Pero vamos a empezar validando el campo name. En este caso primero con un div a nivel global. A ver, vamos a colocar div a nivel global. Y vamos a empezar con un span, como en el anterior caso. Entonces, ¿qué le digo? En el primer span, ¿qué voy a mostrar? Este es igual, al igual que los otros, en el caso de formularios basados en plantilla, nos va a devolver un JSON de errores. Pero en este caso lo tenemos que obtener de otra forma. Voy a definir un ngIf aquí. Y primero tengo que acceder a ese form control, que en este caso sería el name. Entonces, ¿cómo accedo a eso? Le digo a partir del formulario, del grupo de formulario que sería form r. Le digo form r. En este caso, con el get obtengo el control que yo quiero, el formulario de control que yo quiero. En este caso, obtenerme el name, le voy a decir, que se llama name.
Y a partir de esto ya tengo acceso a las clases que hemos visto en el caso de los formularios basados en plantilla. El touch, untouch, el dirty, el valid, invalid, etcétera, ¿no? Entonces, al igual que en el otro caso que hemos hecho, primero aquí vamos a comenzar de forma directamente para el ESOR. Le digo quiero acceder a las raíz de ESORes. A ver, vamos a ver. ESORs, tenemos el acceso a las raíz de ESORes, ¿no? Como en el otro caso. Pero tenemos otros métodos interesantes igual. El getEsor para obtener un ESOR específico y el hasEsor. El hasEsor nos sirve de una forma mejor, se puede decir, porque aquí le podemos preguntar si tiene el ESOR required o el ESOR min length, max length, etcétera. Ya no necesitamos preguntar con el ESOR como en el otro caso. Incluso que en el otro caso nos restringía, ¿no? Porque no existía y nos decía que puede ser nulo o undefined. En este caso, una buena solución sería utilizar este hasEsor que nos va a decir true o false, ¿no? O que tiene o no tiene ese tipo de ESOR que nosotros le pasemos como parámetro. Entonces le digo hasEsor y aquí le digo si tiene el ESOR required, que ya lo hemos definido en el TS, ¿no? No es necesario definir aquí en el input. Ya no tenemos que colocar nada aquí. Entonces aquí le digo si existe el required, el ESOR required, le digo entonces name es requerido, ¿no? El ESOR required punto. Ahora sí veremos cómo va el formulario. Y nos interesa la parte de formularios activos. En este caso se ha refrescado, ¿no? Y está entrando al ESOR, ¿no? Es decir, que el ESOR required existe. Y con eso ya podemos mostrar directamente lo que nosotros nos convenga. Pero este es igual, al igual que el otro caso, tenemos que agarrar el touchet. Y a partir de eso recién mostrar el ESOR. No sería de forma correcta mostrar el ESOR de entrada y decirle que tienes que meter el nombre, ¿no? Tal vez en algunos casos lo pueden necesitar, pero generalmente cuando se da clic en la caja de texto recién hay que mostrar el ESOR después de que salga, ¿no? De eso. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el caso de formularios basados en plantilla. En el div general voy a colocar el ngIf. Aquí primero voy a acceder al form r, le digo .get, al control, en este caso name, le mando como parámetro name, después le digo si es inválido, la clase inválido, y le digo las otras dos restricciones que hemos puesto en el caso de formularios basados en plantilla, que se va a hacer un poco largo también, ¿no? Le voy a decir quiero acceder al name, punto, en este caso primero le hemos dicho si es touched, si han tocado la caja de texto, touched, o después hago lo mismo, form r, punto get, le digo quiero acceder al name, y le digo punto, en este caso dirty, ¿no? Que si han modificado el valor de la caja de texto anteriormente. Entonces sería al igual que en formularios activos, pero la forma de acceder al control en este caso es diferente, ¿no? Ahora si no me muestra nada de entrada, doy clic, salgo, ya me muestra, ¿no? Y si escribo ya desaparece el error. Está funcionando correctamente. Y ahora nos faltaría el error del min length. Este min length más validar. Va a ser lo mismo que el required, pero tengo que buscar aquí el error de min length. A ver, vamos a ver cómo se escribe min length. Vamos a ver si esta forma es correcta de escribir o es con L mayúscula. Y aquí le digo min length es 4, ¿no? Lo voy a colocar, es 4. Se va a refrescar. Entonces cuando escriba la A ya tendría que aparecer el error de tamaño mínimo, ¿no? Está escrito bien. Es con todo en minúsculas, el min length. Y aquí me dice tamaño mínimo es 4. Entonces cuando accede al tamaño mínimo ya desaparece y si borro todo el nombre es requerido me parece. Entonces los errores se me van mostrando acorde a los dinámicamente, ¿no? Según lo que Angular Forms nos muestra en el array de errores o en el JSON de errores o en el JSON de errores. Entonces, ¿qué más aquí? Ya hemos hecho una validación básica en este caso para un formulario reactivo. Para el name hemos usado las clases valid o dirty, touched, etcétera. Creo que sería lo más básico en una validación para formularios reactivos. Una vez más, recalcando, todo se controla desde el TS. Definimos un grupo de formularios, una variable de grupo de formularios. Inyectamos
el form builder que nos va a ayudar a construir ese grupo de formularios. Construimos ese form builder, lo asignamos a la variable de tipo form group, adicionamos las validaciones y en el HTML es casi exactamente lo mismo que en formularios basados en plantilla, pero tenemos que empezar definiendo un formulario, asignando ese form group, después asignando cada nombre de control a través de la directiva for control name a cada campo que queremos y las validaciones accedemos a cada una de estas validaciones a través del get, ¿no? Para obtener el control y después ya tenemos el dirty, etcétera, por control en este caso, ya no de forma entera como en el grupo, ¿no? De forma individual estamos accediendo a esto. Y esto también se puede reutilizar, se puede decir, porque para el otro caso, para el last name va a ser lo mismo que esto y para el country va a ser lo mismo que esto, entonces vamos a tener un código medio largo, se puede decir. En ese caso incluso se puede construir un componente para agarrar todo esto y pasarle el formulario y después el nombre del campo que quiero validar y después ya hacerlo de forma dinámica, se puede decir, y en base a un solo componente, ¿no? Eso sería una forma más, una forma de reutilizar código y tratar de hacerlo de una forma mejor, se puede decir. Ya entonces vamos a entrar a arquitectura en Angular, ¿no? Arquitectura escalable. Esto de arquitectura es importante porque cuando hacemos un proyecto en Angular o en React o en Vue.js, a nivel de frontend, siempre nos preguntamos qué tipo de arquitectura manejamos y puede ver varios tipos. Primero puede ver para folders, para manejar la parte de folders, la parte de modularización que sería a nivel de código, después patrones de código y después el state management que sería referido a Redux en este caso u otros, ¿no? Entonces, hablando de arquitectura puede haber varios casos, varios tipos de arquitectura, se puede decir de folders u otras cosas. En este caso vamos a tocar estas cuatro cosas: estructura de folders, modularización, patrones de código y state management, ¿no? Según documentación oficial de Angular, el creador de Angular nos recomienda utilizar la arquitectura Lift, que significa Locate, Identify, Flat, Try. Cada una de estas letras tiene un significado. Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas letras de la arquitectura Lift, ¿no? Primero Locate. ¿Qué significa Locate? Que significa que cuán rápido nosotros podemos localizar un archivo dentro de un proyecto. Esto se refiere a que no tengamos, se puede decir, desorden en las carpetas. Esto se refiere a que las carpetas estén ordenadas. ¿Y cómo sabemos que está bien esto? Cuando nosotros podemos encontrar rápido un archivo dentro del proyecto, es decir, que si nosotros buscamos el componente sitemap o el site panel, ¿dónde lo buscamos? ¿En qué carpeta lo buscamos? Entonces tiene que estar ordenado de una forma correcta para ir rápido a ese lugar y encontrar, ¿no?, el componente que estamos buscando, en este caso un sidebar, un footer o no sé, un cart global para la aplicación, etcétera. Cuán rápido podemos localizar un archivo dentro del proyecto, locate. Entonces, por ejemplo, una forma de organizar de mala manera sería esto, aunque no se nota muy bien la letra, aquí dice components. Si colocamos 100 componentes dentro de esta carpeta components, vamos a tardar en buscarlos, ¿no? Aunque sabemos que están aquí todos los componentes, pero como son 100 o 200 sería una mala organización, se puede decir. O incluso si nos piden buscar la vista de dashboard y si lo tenemos ordenado de esta forma, tenemos que buscar dentro de componentes y incluso al buscar, al ver el nombre de las carpetas ya nos podemos confundir, entonces no podemos localizar de forma rápida un archivo específico. Ahora en este otro lado, el ejemplo dice que está dividido en una carpeta page y dentro de la carpeta page está administration, a ver, out de autentificación. Y en este caso, si nos piden localizar el archivo, por ejemplo, de login, el componente login, una forma rápida sería aquí dentro de out, ¿no? Ya podemos ver dentro de páginas, dentro de out se encontraría el login por lógica o por default, ¿no? Podemos decir, esa sería una buena organización y una forma de localizar más rápido un archivo específico dentro del proyecto, en este caso dividiéndolo mediante nombres, las carpetas en orden correcto, etcétera, ¿no? Entonces a eso hace referencia al locate, cuán rápido podemos encontrar un archivo específico dentro del proyecto. Un ejemplo más claro para esto sería, por ejemplo, si tenemos una casa de esta forma, si tenemos una casa de esta forma organizada, nosotros queremos buscar, por ejemplo, el cepillo de dientes, tendríamos que ir a buscar directamente el cepillo de dientes al baño, ¿no?
No podemos ir a buscar la cocina, no podemos ir a buscar al sótano, no podemos ir a buscar la sala, etcétera, ¿no? Con eso nos referimos a cuán rápido podemos encontrar un archivo, o en este caso, en el caso del ejemplo, cuán rápido podemos encontrar ese cepillo dental, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo claro, ¿no? Incluso al ir a buscar un plato para comer algo, directamente iríamos a la cocina. Esa sería una forma rápida de encontrar las cosas y más que todo esto se refiere a organizar de forma correcta las carpetas y dar un nombre correcto a los archivos, ¿no? Entonces, lo primero sería locate para encontrar rápido un archivo dentro del proyecto y el segundo parámetro sería, a ver, antes de pasar a identify, aquí hay otro ejemplo y este es un ejemplo real de un proyecto real, se puede decir, que está organizado de esta forma, ¿no? Aquí dice, a ver, case list, aquí dice, no sé, a ver, Google Maps, aquí dice ng table, aquí dice ng slider. Por ejemplo, si un proyecto es muy grande y les piden buscar, a ver, un archivo específico, un componente header o un componente drag and drop u otro, si tienen este orden de carpetas, ¿cómo pueden encontrar aquí? A veces va a haber proyectos así que les toquen, donde va a ser complicado incluso encontrar un componente específico. En estos casos, yo les recomiendo cuando usen WebStorm o Visual Studio Code, busquen a nivel global, busquen los archivos con Control Shift F o en el caso de Mac, Command Shift F y a nivel global pueden buscar un archivo específico o pueden inspeccionar en el navegador qué nombre tiene el componente o encontrar una clase específica que tiene ese componente y buscarlo a nivel global para no estar buscando aquí archivo por archivo. Cuando empiezan a trabajar en Angular pueden tener este tipo de cosas que es muy complicado la verdad de encontrar. Te piden solucionar un bug y si el orden de carpetas está de esta forma, muy difícil encontrar algo específico, ¿no? Con inspeccionar, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, esto, ¿no? Por ejemplo, esto de GitHub. Mm, por ejemplo, este turbo iframe, ¿no? Turbo frame, por ejemplo, este template y este div. Por ejemplo, este div tiene un ID específico, repository container header, ¿no? Y si esta es la aplicación donde están trabajando y el orden de carpetas es un desastre, se puede decir. A veces se puede copiar el nombre de componente inspeccionando código o tal vez una clase específica y buscar eso a nivel global, como por ejemplo en el caso de WebStorm o Visual Studio Code es Ctrl Shift F para buscar un archivo a nivel global o un nombre, una clase, etcétera. En este caso no existe, pero puedo buscar en este caso country. Si busco country, ya me dice en qué lugar está ese country, ¿no? Así sería mucho más sencillo encontrar un error o debuguear o incluso cuando el proyecto es muy grande. Incluso aquí ya me muestra dónde están las palabras country, ¿no? Ya puedo ir buscando. En los ejemplos que hemos hecho nosotros tenemos aquí una carpeta, dos carpetas tal vez, pero van a encontrar proyectos que son así como les estaba mostrando, con unas 100 carpetas en el peor de los casos, ¿no? A ver, como esto, ¿no? Unas 50 carpetas, 60, etcétera, y dentro de esa carpeta puede haber más carpetas, etcétera. Y si no saben encontrar rápido algún archivo, primero la arquitectura está mal, ¿no? Después igual les piden trabajar sobre eso y les recomiendo para eso Control Shift F o buscar a nivel global una clase, un ID o el nombre del componente, etcétera, para encontrarlo y poder debuguear de forma sencilla. Entonces, esta sería igual parte de locate, ¿no? Localizar un archivo de forma fácil y hay casos reales como esto. Entonces, eso es la parte de arquitectura en Angular, ¿no? De la arquitectura Leaf. Ahora el Identify. El Identify hace referencia a cuán rápido podemos identificar el propósito de un archivo. Esto ya hace referencia al nombre. Por ejemplo, bueno, aquí no se nota muy bien. Aquí dice demo material.module. Si leemos eso sin entrar al archivo, leemos superficialmente ese nombre demo material module, ¿a qué nos daría referencia? Tal vez a un demo, ¿no? No sé, un demo de módulos, algo así. Pero esto de Identify hace referencia específicamente a los nombres, ya sea en carpetas o en archivos. Si le damos a un archivo, por ejemplo, nosotros hemos avanzado pipes, componentes, etcétera. Si le damos a un componente nombre de cart, de auto, y dentro del componente no se está haciendo nada relacionado a los autos, entonces ahí estaría mal el nombre, ¿no? Tenemos que dar un nombre acorde a lo que el componente hace, acorde a lo que el pipe hace, acorde a lo que el módulo agrupa.
etcétera. Entonces este sería un mal ejemplo, por ejemplo, darle el nombre de demo material module, o incluso, no sé, otros se van a dar test 1, test 2, no sé, cosas que no hacen referencias a lo que hace el componente de la directiva al pipe o incluso el módulo, ¿no? Nombres correctos serían de esta forma. Primero, un shared module que haría referencia a un módulo compartido, es decir, que adentro tiene módulos o componentes compartidos que se pueden reutilizar en otros módulos, ¿no? Esto hemos avanzado igual nosotros en los ejercicios que les he dado. Hemos hecho un shared module donde tenía componentes dentro y estaba exportando esos componentes para poder reutilizar en otros lados, en cualquier otro lado, ¿no? Entonces ese sería un buen nombre para dar a un módulo compartido. Después tenemos otros módulos especiales incluso. Por ejemplo, cuando queremos compartir módulos de Angular Material para no estar importando 30 veces, 30 veces, 30 veces en cada módulo, podemos tener un módulo compartido de Angular Material. Este se puede llamar Shared Material Module, por ejemplo, que haga referencia a módulos de Angular Material compartidos, o incluso hay otros Shared Libs Cores, por ejemplo, o Shared Libs que haría referencia a las librerías básicas o de Angular. Por ejemplo, podemos agrupar el Common Module, el HTTP, a ver, podemos agrupar el Common Module, el Forms Module y el Reactive Forms Module en una librería que se llame, o en un archivo que se llame Shared Libs Module, como está aquí, aunque no se note muy bien. Y para no estar importando tres veces cada vez en los módulos que utilicemos, ¿no? Incluso el Forms Module y el Reactive Forms Module se utilizan mucho, como han podido ver. Después otro módulo que puede ser, otro nombre que se le puede dar a un módulo específico puede ser el core. Tal vez vean el core module que va a agrupar todos los componentes o directivas o pipes que sean base para el proyecto que tenemos. Un core module que agrupe todo eso, que el core significa que es el núcleo, ¿no? Entonces un módulo que agrupa el núcleo de componentes, directivas o pipes que utiliza la aplicación, se puede decir. Y después otros nombres para componentes, por ejemplo el cart module que ya lo hemos usado. Después incluso puede ver home module, o por ejemplo acerca de los pipes para hacer hover. Hay que darle un nombre correcto acorde a lo que hace el componente, el módulo o la directiva, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere el identify, sin entrar al archivo, darle un nombre correcto y saber lo que hace ese archivo, se puede resumir. Ahora vamos con la tercera letra, que sería el flat. El flat hace referencia a cuán, se puede decir, plano es tu árbol de carpetas. Es decir, que no tengamos muchas carpetas dentro de carpetas, como en este caso tenemos aquí dentro de header list, tenemos 3 4 5, ¿no? 5 carpetas. Entonces hace referencia a esto, y eso es como el callback hell, que es el callback del infierno, algo así, llamada dentro de llamada, etcétera. Pero lo mismo pasa en el orden de carpetas, ¿no? No podemos tener varias carpetas dentro de otro, uno del otro, sí. Y eso se referencia al flat. También por eso hemos visto en la parte de simplificar los componentes, porque hemos borrado el HTML, hemos borrado la parte de estilos incluso para poderlo colocar en un archivo del TS. Y si colocamos en un solo TS todos los componentes, podemos tenerlo suficientemente en una... Sería suficiente tenerlo en una sola carpeta. No necesitaríamos tener carpeta dentro de carpeta, carpeta dentro de carpeta, etcétera, ¿no? Entonces, uno de esos casos que hemos visto de minificar los componentes dentro del TS, se puede decir, eso puede ayudar a reducir este orden de carpetas, o este árbol de carpetas que no tendría que pasar de 3 o de 4 máximo, yo creo. No tiene que ser mucho porque es más complicado desde conocer la aplicación, y esto se recomienda la arquitectura Leaf también, ¿no? No se puede tener muchas carpetas, un árbol de carpetas muy anidado, se puede decir. Habría que organizarlo de otra forma, o reducir los componentes, o agrupar de otra forma las carpetas, ¿no? O el módulo que está utilizando todo esto. Entonces, a eso hace referencia el flat, la letra F de la arquitectura Leaf. Ya también esto sería algo, parte de la arquitectura flat, se puede decir, o de la parte de flat, porque hemos visto cuando importamos, por ejemplo, cuando estamos dentro de, se puede decir, un árbol de componentes que tiene 10 20, y estamos en la raíz, se puede decir, o en la parte más profunda de los componentes. Generalmente lo importamos de esta forma. Salimos y importamos, ¿no? Del shard module en este caso, del core module, etcétera. Esto igual puede ser, hace referencia al flat porque está saliendo de varias carpetas y está importando algo, ¿no? Para que podamos usarlo.
Esto lo van a ver generalmente en las plantillas que compren de Angular. Se utiliza mucho esto de paths y esto se lo define en el TypeScript config que hemos modificado incluso para poner en false. Y se lo define en esta parte de paths y aquí se le dice, por ejemplo, ustedes pueden colocar aquí cualquier texto, ¿no? Si le ponen @core y slash asterisco, quiere decir que va a hacer referencia a toda esta ruta. Va a partir de app, modules, core, todo esto va a ser simplificado en estas dos, o en esta letra, ¿no? @core se puede decir. Y en la parte de settings lo mismo, @settings y va a simplificar toda esta ruta. Puede simplificar una ruta más larga, una cadena más larga y a un solo texto, ¿no? @core que haría referencia a todo lo del core o al core module para importarlo directamente sin estar haciendo retrocediendo, entrando a carpetas, etcétera. Y se vería de esta forma más limpia. Core module, para importar core module sería de esta forma, ¿no? Core slash core.module. Chart module igual y mucho más corto que lo que teníamos anteriormente, se puede decir. Entonces, esto igual haría referencia a la parte de flat. Tendremos que recomiendan utilizar esto en un proyecto en Angular, estos paths, para no tener estos casos, ¿no? Estos casos de se llaman paths, no son genéricos, son paths relativos, creo esto. Pero de esta forma sería lo mejor hacerlo de esta forma de forma más correcta, ¿no? Simplificar mediante los paths y configurándolo en el TypeScript.json que ya hemos visto, ¿no? Entonces eso sería la tercera letra del flat y la última letra sería el try de la arquitectura Lift. Esta T significa try dry, que significa don't repeat yourself. Hace referencia de utilizar código, ¿no? No repetir código en distintos lugares, tratar de reutilizar código. Y hace referencia a la parte de principios solid, se puede decir un poco. Para reutilizar código, dar nombres buenos a las funciones. Cada función debe ser algo específico, no tiene que ser más de dos cosas. Una función debe ser algo específico, no puede ser otras cosas aparte del nombre que recibe la función. Es parte de los conceptos de Solid, ¿no? Los principios de Solid. Una función tiene que ser algo específico. Después hay que reutilizar código, hay que dar nombres correctos a cada función, etcétera. Entonces esto haría referencia al try dry, haría referencia a don't repeat yourself, que sería reutilizar código y generalmente a los principios de Solid, ¿no? Pero más todo reutilización de código. En la reutilización de código podemos mencionar esto, que está medio opaco. En los componentes existen los dummy y smart components. Generalmente un dummy component, hemos visto primero que un componente tiene HTML y TS. Un dummy component tiene más HTML y menos TS. Es un componente, se puede decir, un componente tonto, que no es tan dinámico, se puede decir, y que tiene más HTML para mostrar en base a inputs, etcétera, y dentro del TS no llama servicios o no hace cosas muy dinámicas, se puede decir. Entonces un dummy component más que todo sirve para mostrar información y tiene más HTML y menos TS. A veces les pueden pedir que dividan en dummy components y smart components. Y un dummy component puede tener 50 líneas de HTML y en el TS puede tener 10 líneas de código, ¿no? Entonces por eso a veces se basan, un dummy component tiene más HTML y menos líneas en el TS. También se recomienda que un componente no tenga muchas líneas de código en un archivo, una clase, ¿no? Generalmente creo que 50 líneas de código que no tenga, si es en el caso del HTML, si pasa los 50 líneas de código hay que dividirlo en otros componentes y en el caso del TS si pasa los 50 líneas de código hay que dividirlo en otros archivos, no hay que tratar de hacer herencia, etcétera. No puede tener un archivo, una clase de componente puede tener 150, 200 líneas de código, no puede pasar eso. Para esos casos hay que saber dividir en Smart Components y en Dummy Components. Cuando un componente es muy complejo, lo dividimos con Dummy Components, ¿no? Tratamos de sacar partes de ese Smart Component en otros Dummy Components para pasar la información directamente y así reducir las líneas de código. Entonces, en el caso de los Smart Components es al contrario. Un Smart Component va a tener menos HTML y va a tener más líneas de código en el TS, se puede decir. Entonces, aquí igual, esto a veces les pueden controlar. Si están utilizando Dummy y Smart Components, el Smart Component tiene que tener más líneas de código en el TS y menos en el HTML. Generalmente un Smart Component utiliza más Dummy Component en sus HTML, se puede decir. Entonces por eso específicamente tiene menos líneas de código en el HTML porque está usando Dummy Components que ya agrupan varias líneas de código del HTML. Un Smart Component generalmente es más dinámico y dentro de su clase, del componente se llama servicios, etcétera, y funciona de forma más dinámica, se puede decir. Por ejemplo, este código es interesante porque has respetado esa parte, ¿no? De dummy components y smart components.
este Document Hub. Por ejemplo, si ustedes ven este Document Hub, tiene varias carpetas y tiene varias carpetas, ¿no?, dentro, y está dividido de una forma sencilla, se puede decir. Por ejemplo, aquí te dice los modelos. Es un módulo separado, te dice dentro de models están todos los modelos que este componente o esta parte del módulo va a utilizar. Después en servicios, igual te dice el servicio que está utilizando. El componente principal, el Document Hub. Como ven, tiene menos líneas de HTML. En el HTML tiene muy pocas líneas de código, ¿no? Y aquí estoy utilizando puro dummy components. App Document Hub, header, Dynamic Page, aquí Dynamic Page Body, App Document Hub Documents. Estás reduciendo el HTML, se puede decir. Estoy utilizando dummy components y en su TS se tiene un poco más de líneas de código y aquí está llamando a servicios, está utilizando Redux, etcétera, ¿no? Aquí está el módulo. Está igual, está aceptable, tiene pocos componentes y está utilizando para la vista no específica. Y incluso tiene aquí un container que está para cargar dinámicamente módulos, ¿no? Pero aquí específicamente hay que mostrar esto. Primero, en este HTML estás deduciendo el HTML con dummy components y los dummy components están aquí. Aquí había un header, por ejemplo, este header, que su HTML es un poco más largo, como ven, recibe parámetros y no es tan dinámico, se puede decir. A ver, tiene algunas cosas de suscripción, pero se puede decir que no es tan dinámico. No sería un dummy component neto, pero se lo puede considerar como un smart component. No está llamando a servicios aquí dentro y tiene más cosas y está utilizando en base a eso. A ver, este otro document hub, eh, documents, su HTML es corto, como pueden ver, bien corto. Su TS es un poco largo y este document hub list y item. A ver, tiene un HTML igual, un poco largo. Y su TS igual es un poco largo. A ver, aquí en la tiene un HTML medio corto. Y su TS es un poco corto, igual, no tiene muchas cosas. Este ya puede ser un dummy component. Pero aquí lo más interesante en esto es ver la división que está haciendo y cómo ha simplificado el HTML, ¿no? Se le ha encargado, digamos, este módulo de Document Hub a este desarrollador. Ya ha utilizado dummy y smart component para no tener mucho HTML ni mucho TS en la parte de TS, ¿no? La lógica y el HTML lo ha subdividido, se puede decir, en componentes dummy y smart components. Entonces, esto sería un buen ejemplo que algunas empresas manejan, ¿no? Ese código es muy interesante. Ver ese código te hace mejorar, se puede decir, para cada uno, ¿no? Entonces, eso sería parte de arquitectura en Angular, y parte de los dummy smart component que vendría junto con el try dry, ¿no? Tratar de don't zip it yourself. Y ahora vamos a ir acabando esto, vamos a ir terminando. Algunos patrones de código, se puede decir, en Angular específicamente. Esto en React y en otros frameworks varía. Por ejemplo, esto sería algo básico en Angular, que cada función o variable tiene que empezar con minúscula y después tiene que tener cada separación por letra con mayúscula tiene que empezar, ¿no? Pero siempre empieza con minúscula. Esto a veces varían en .NET. Yo he visto cuando programan mucho en .NET, en Angular lo colocan lo mismo y colocan sus variables con letra mayúscula, etcétera. A veces pasa eso cuando se acostumbran a un solo lenguaje de programación. Para el otro caso, para los folders y los archivos, siempre hemos utilizado este dash, el dash cache, que sería guión, ¿no? Un guión para los nombres de las carpetas, todo en minúscula, y para los nombres de los archivos, igual, todo en minúscula, pero separado cada palabra con un guión. Y esta es la forma correcta que en Angular se debe manejar de esta forma. El dash case, el camel case sería para variables y funciones. Y el último sería el title case para clases e interfaces, se puede decir. Esto igual lo hemos venido respetando. Siempre una clase la empezamos con mayúscula y una interfaz igual. Lo colocamos una I mayúscula y el interface car, por ejemplo, interface person. Hemos hecho ejemplos de eso, ¿no? Entonces, esto sería específicamente para Angular. En React puede variar. En el caso de React, para los nombres de los componentes específicamente, lo empiezan con mayúscula. No respetan esto de todo minúscula y separado por guión, ¿no? Lo escriben con mayúscula al comienzo y lo separan igual con letras mayúsculas. Entonces, esto puede variar de framework a framework. En el caso de Angular, se recomienda de esta forma manejarlo, ¿no? Según la documentación oficial de Angular que nos dice. Entonces, si quieren saber más sobre esta parte de arquitectura Lift, está en la página oficial de Angular, en esta URL, ¿no? En este path en guide, en style guide, en angular.io.
con esto, a ver, antes de terminar esto, me olvidaba de mencionar, hemos mencionado DAMI Smart Components y me faltaba la parte de NPM, ¿no? La parte de NPM va relacionada aquí dentro de Identify. Mm, Esto de NPM, cuando un proyecto es muy grande, nosotros podemos construir librerías en Angular. Por ejemplo, nos piden construir una librería en Angular que haga referencia a un formulario dinámico que en base a parámetros o en base a un servicio genera un formulario dinámico con distintos campos, ¿no? Puede ser eso, pero generalmente en los proyectos grandes, cuando no queremos mezclar código o modificar mucho código, se puede crear una librería en Angular y instalar esa librería en Angular en ese proyecto grande y después no afectar mucho al código, se puede decir, porque esa librería pueden utilizar 10 proyectos en Angular, es decir, es utilizable, ¿no? Y esto me ha pasado varias veces, me han pedido cuando hay proyectos extra o proyectos grandes donde están trabajando otras personas e incluso puede haber proyectos donde trabajen otra empresa. Ustedes pueden estar trabajando en una empresa. Las empresas a veces no quieren que un desarrollador meta su código, digamos, cada día esté codificando su propio en proyectos de otras empresas secundarias, se puede decir. Entonces, para eso a veces se les sabe pedir crear una librería en Angular y instalar esa librería en Angular en ese proyecto de otra empresa y así no afectarle, ¿no? Directamente instalando, ya lo instalo, lo hago correr y ya se tiene lo que quería la empresa secundaria o la empresa que es cliente, se puede decir, de la empresa matriz, ¿no? Por ejemplo. Y este caso les puede pasar. Por ejemplo, en este documento, a ver, no sé si hay librerías. Aquí está Tailwind, ¿no? Desde antes Tailwind ya estaban usando. Y las empresas igual crean librerías propias, en este caso su propia librería Common, su propia librería de Components Core Google, para instalar en N proyectos, se puede decir. Entonces, por eso a veces piden eso, para utilizar código y a veces para que no se interfiera en otras empresas, en otros proyectos, ¿no? Al instalar la librería, directamente se lo instala el módulo donde quieren renderizar la vista y listo, ¿no? Ya lo tienen con eso. Entonces ya no puede interferir con ese proyecto, pero hay cosas muy interesantes que piden algunas empresas que incluso ahora está más avanzado esto con los microfrontends pero esa parte de NPM es igual muy interesante que les pueden pedir algunas empresas, incluso cuando trabaja BCP con Banco Ganadero, con Banco Unión, no sé, les pueden pedir algunas cosas así que no interfieren en su código. Y lo mejor para eso es decir, ya hago una librería, al instalar una librería, ustedes lo instalan o yo le instalo la librería, hago correr el proyecto y listo, ya lo tienen el módulo funcionando en su aplicación de BCP, BNB, Banco Ganadero, etcétera, ¿no? En esos casos puede pasar. En aquí también tienen que tomar en cuenta que ya tienen que saber el patrón observable, patrón promesa o patrón iterator, después está inyección de dependencias que ya hemos visto de los servicios. Después los principios de Solid igual entran aquí, está muy bien que lo apliquen eso en un proyecto en Angular. Dummy Components, Smart Components, después Redux, que no hemos mencionado aquí, pero Redux es igual un patrón de manejo de estados de una aplicación que les puede ayudar mucho, incluso eso lo pueden mencionar como patrón, es un patrón de manejo de estados, lo pueden decir, es Redux, más adelante lo vamos a detallar más a fondo, pero vendría a ser parte de una buena arquitectura, ¿no? Depende del proyecto. Después la modularización que ya hemos avanzado, eso sí o sí tienen que mencionar cuando hablan de arquitectura, es el lazy loading se llama, otro nombre, de modularización por módulos, ¿no? Navegación por módulos, etcétera, eso es lazy loading. Es igual, entraría en la parte de arquitectura porque ayuda a que el performance sea mejor cuando lo organizan mediante agrupación de componentes y se renderizan según lo que necesita, ¿no? Y la parte de suscribir de los observables igual es muy importante. Siempre hay que suscribirse de los observables para que el suscriptor no esté siempre activo, ¿no? Hemos visto ese caso con el ejemplo de TikTok, ejemplo, o YouTube, por ejemplo. No esté siempre activo y no haga llamadas innecesarias al backend, por ejemplo.